Buenos días, qué bendición saludarles y bendecirles por este medio. Muchas felicidades a todas las mamás que en este día tan especial serán festejadas y reconocidas. Las bendecimos y honramos por esa labor tan hermosa, de verdad, que Dios las ha capacitado. Espero reciban no solamente regalos de parte de sus hijos, sino reconocimiento también de sus esposos y obviamente el honor de todo lo que ellos merecen. De hecho, Proverbios 31 nos da esa recomendación, darle el fruto de sus manos, y es reconocer precisamente esa gran labor que ellas han hecho en la vida de muchos de nosotros. Esta mañana seguimos nuestra serie llamada Saldrás de esta, y estaremos meditando en la porción del primer libro de Pedro, del apóstol Pedro, en el capítulo 4, de los versículos del 1 al 8. Mire, el devocional de esta mañana se titula, y aquí a forma de preguntas, ¿cuál sería la pregunta correcta para el cristiano cuando está pasando por pruebas? La primera, ¿por qué a mí, oh Dios? Siempre estamos cuestionando esto. O la otra, en el transcurso del devocional, usted decida. ¿Para qué es todo esto, Dios? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres enseñar a través de todas estas situaciones que estoy pasando? Este capítulo, el capítulo 4, los versículos del 1 al 8, contiene el meollo en que se basa el ánimo de Pedro, precisamente que él da para soportar las pruebas. Aquí se encuentra la instrucción práctica basada en el ejemplo del Señor cuando enfrentó el sufrimiento, hermanos. Mire, con objeto de poder soportar la aflicción, los cristianos deben armarse con un valor como el de Él, ministrarse unos a otros con un servicio como el de Cristo, comprometerse con Dios con una fe como la de Cristo también. Mantener una conducta apropiada en medio del sufrimiento requiere que los cristianos muestren una actitud como la de Cristo, viviendo en el presente dentro de la voluntad de Dios, sabiendo que vivirán por la eternidad en su presencia. Así que veamos esta porción. Versículo 1, por favor. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, fíjense, está diciendo que nuestro Señor Jesucristo tuvo varios padecimientos estando en ese cuerpo de carne. Vosotros también, dice, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora, con la frase puesto que es una conjunción de inferencia, Pedro se refiere a lo que dijo en el 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fíjense, el sufrimiento precisamente de nuestro Señor Jesucristo fue con el propósito para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, con la capacidad de vivir en el Espíritu el Señor. Acerca del sufrimiento de Cristo, y aplica la situación inmediata de sus lectores, los principios de soportar con paciencia en medio del sufrimiento injusto. Exhortó a los creyentes a armarse del mismo mandamiento valeroso o actitud que Cristo tuvo con relación al sufrimiento. Aquí la palabra que se traduce armaos se utiliza solo en el Nuevo Testamento. Se usaba para referirse a un soldado que se ponía la armadura. Ahí en Efesios 6, versículo 13. Con la misma determinación y cuidado con lo que un soldado se coloca su armadura, hermanos. ¿Sí? Los cristianos deben soportar precisamente como un soldado, ¿sí?, que se coloca su armadura. Los cristianos deben adaptar precisamente la actitud, literalmente el pensamiento de Cristo hacia la persecución, una resolución inquebrantable de hacer la voluntad de Dios. Vamos a pasar por infinidad de cosas, hermanos. Vamos a pasar situaciones muy, muy difíciles. Sin embargo, tenemos que armarnos de ese pensamiento, puesto que estamos luchando en este cuerpo de carne, pero ya no vivimos en este cuerpo de carne. Ahorita vamos a ver un pasaje muy interesante en el cual te vas a dar cuenta que el apóstol Pedro hace un énfasis a parar ya de aquella vida incorrecta que llevábamos.
Aquí la identificación con Cristo y armarse con su actitud también significa compartir sus sufrimientos y muerte. Cristo padeció en la carne y el creyente padece en la carne también. El que ha sufrido de esa manera terminó, dice, precisamente con el pecado. Que estar identificado con Cristo demuestra cómo lo hace el bautismo, la ruptura del creyente con la vida pecaminosa. Cristo murió para que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el pecado, precisamente, porque el que muere queda liberado del pecado. Moría así. Versículo 2, por favor. Y precisamente tenemos que armarnos de ese mismo pensamiento y dice el propósito aquí en el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ya no puedes vivir a tu manera, la manera antigua, la forma de llevar las cosas, ya no puedes hacerlo en esa manera. Conforme a las concupiscencias, los malos deseos, dice, de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora llevamos una vida diferente, un estilo de vida diferente y vivimos de acuerdo al deseo y voluntad de Dios. Como consecuencia, los cristianos que han adoptado la actitud de Cristo se consideran muertos al pecado, para no vivir el tiempo que resta de sus vidas en la carne, sino conforme la voluntad de Dios. Veamos el versículo 3, por favor. Aquí Pablo, es que siempre veo mucho la vida de Pablo, pero aquí el apóstol Pedro, fíjese lo que dice, es importante esto. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ¿sí? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, idolatrías. Los cristianos fueron exhortados precisamente a vivir en el presente dentro de la voluntad de Dios, ya que los viejos hábitos eran cosas del pasado, hermano. Usando un lenguaje brusco, Pedro enfatizó que debe haber una ruptura definitiva con lo que agrada a los gentiles, literalmente los deseos de los gentiles, de otras personas. A veces la gente quiere vivir en apariencia, agradando a otras personas antes que agradando a Dios, agradando al mundo antes que en verdad agradar a Dios. Fíjese, y precisamente esos años fueron los años perdidos en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables, aborrecibles idolatrías. ¿Ok? Lo que nos dice ahí Gálatas 5, 19 al 21, lo que son las obras de la carne. Esta exhortación probablemente tuvo un impacto fuerte en los cristianos gentiles, hermanos, que anteriormente acostumbraban a practicar los pecados más grotescos que pudiera haber. Ahora, versículo 4, por favor, dice, a estos gentiles, en los cuales tú convivías tal vez con ellos, pero llevabas el mismo comportamiento, el mismo estilo de vida, y que ahora tú estás marcando una diferencia, y esa diferencia te hace acreedor a ataques, te hace acreedor a que la persona te pueda insultar o te pueda criticar de tu estilo nuevo de vida. Veamos esta parte del versículo 4, me encanta. A estos les parece cosa extraña, dice, que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de desilusión y os ultraja. ¿Cómo que? A ver, ¿cómo que tú no haces esto? ¿Cómo que no mientes? ¿Cómo que no dices groserías? ¿Cómo que no robas? ¿Cómo que no haces esto? Bueno, en un tiempo, como dijo Pablo en el versículo 3, Pedro, baste ya de haber hecho eso. O sea, ya tienes que parar. Por eso en esta parte es interesante. Ahora les parece cosa extraña a las personas que tú no vivas el mismo desenfreno. ¿Y qué van a hacer? Te van a criticar. Porque hoy en día, hermanos, desgraciadamente, lo común es eso. Y en la vida de muchos que se dicen cristianos, también es el estilo. Que no han podido romper lazos con el mundo y viven para el mundo en ese sentido. Me encanta Santiago capítulo 4 porque habla precisamente de despegarnos del mundo, arrepentirnos delante de Dios y buscar la restauración de Dios y humillarnos delante de Él y lamentarnos de esa vida tan mediocre que a veces podemos estar llevando. Los cristianos deben de vivir en el presente para hacer la voluntad de Dios, debido
a que sus viejos conocidos son ahora perseguidos, fíjese. Y precisamente por esa gente que antes estuvo contigo, ahora no está, hay un problema de una gran diferencia y obviamente te están criticando. Los hombres, las personas más bien, que no tienen a Dios, se sorprenden genuinamente por las vidas cambiadas de aquellos que alguna vez fueron como ellos, hermanos. Esto les parece cosa extraña, como diciendo, ¿qué le pasa? ¿No es normal? Pero en cierta forma, como lo he dicho, somos extranjeros, no somos de aquí. ¿Y qué sucede? Una vida cambiada provoca la hostilidad de quienes rechazan el Evangelio. En consecuencia, ultrajan, blasfeman a los creyentes. Y eso sucede, hermanos, continuamente en ese sentido. Y lo vas a pasar. Por eso Pedro dice que tienes que armarte del mismo pensamiento. Cristo vino a mostrar un estilo de vida conforme a la del Padre, una conexión plena con Dios para no vivir el resto que nos queda en la carne. Para mí la esencia de la vida cristiana no es vivirla a mi manera, es vivirla a la manera de Dios, es lo que marca la diferencia. Todo eso, si no la vives de acuerdo a la voluntad de Dios, todo lo demás es religión, es religiosidad. Y mire, no se distingue mucho. La verdad, muchos cristianos hoy en día, iglesias inclusive, no han distinguido esa parte y siguen siendo más del mundo que de Cristo. Versículo 5, por favor. Pero ellos, vean esta parte, Pedro es muy enfático, aquí precisamente, este es un contraste muy fuerte, y donde Pedro está aclarando lo que puede venir y va a venir sobre estas personas, ¿no? Pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora, aquellos que han gastado sus vidas en indulgencias, en idolatría, algún día, hermanos, darán cuenta, literalmente, de volver una palabra o un relato, ¿sí? Pedro advirtió que esas personas deben enfrentarse un día a aquel que está preparado. Precisamente la palabra que se utiliza aquí, está preparado, está deseoso Dios de juzgar a los vivos y a los muertos, aquellos que se adelantaron, que obviamente van a ser juzgados por sus actos en ese aspecto. Mire, precisamente, nadie escapará de ese juicio final de las palabras y obras de su vida terrenal, cuando Cristo juzgue tanto a los vivos como a los muertos. Versículo 6, por favor. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Esto es importante. Por esto, esta frase, debido a que todos deben entregar cuentas a Dios, ha sido predicado el Evangelio a los muertos, aún a los muertos, ¿sí? Esto ha sido interpretado con referencia, en primer lugar, a los que están espiritualmente muertos en pecado. 2, los que escucharon y creyeron el Evangelio, pero después murieron. Y 3, los que murieron sin escuchar o creer el Evangelio. Barclay, precisamente, prefirió la tercera interpretación, asumiendo que en el 3.19 se refiere a la predicación de Cristo a los muertos. Como consecuencia, él creía que aquí se habla de un sorprendente atisbo de que hay una segunda oportunidad para creer en el Evangelio después de muerto, pero realmente no es así. Una vez vivo es cuando tú tienes la oportunidad de creer en el Evangelio de Dios, precisamente, donde Dios habló. Y no solamente fue a través de la persona de Cristo, también al principio nos habló a través de su revelación general, que es la creación, por lo cual el hombre no tiene excusa para poder creer en ese Dios todopoderoso. Pero esta interpretación de la que dice Barclay no tiene apoyo escritural en ningún sentido y es contraria a la doctrina cristiana ortodoxa, definitivamente. Que el hombre tiene una segunda oportunidad, no hay. Y de hecho, si vemos en la parábola de Lázaro y el rico, él pide al rico que fuera a avisar a sus hermanos, manda a avisar. Y precisamente el autor
de esta porción dice, sabes, hay una gran cima entre ustedes y nosotros, porque los que están ahí abajo no pueden subir hacia arriba, no pueden ir arriba, y los que están arriba no pueden ir abajo. Y es una verdad. Esto es la realidad de lo que es el Evangelio. Con Cristo estamos en su presencia inmediatamente. Así que no hay segundas oportunidades en el infierno. Así de sencillo. ¿Ok? Ahora, en el versículo 6, Pedro, en contraste con el versículo 5, anima a sus lectores con el hecho de que en lugar de enfrentar juicio por sus pecados, quienes habían escuchado y seguido el Evangelio de Jesucristo enfrentarían un futuro completamente diferente. La pena de su pecado fue pagada por Cristo en la cruz. El último efecto terrenal del pecado es la muerte física. Los creyentes todavía mueren físicamente. Son juzgados en carne, ¿sí? Sufrir en esta vida, en la carne, prácticamente todos lo sufrimos. Pero la muerte física de los cristianos no los conduce al juicio, sino a la vida eterna. Es como entrar a otra sala, prácticamente. Y es donde yo animo mucho a la gente en ese sentido. Mire, viven en espíritu precisamente. Aquellos que están armados con una actitud como la de Cristo, vivirán para siempre en la presencia de Dios. El ánimo precisamente para soportar el sufrimiento no solamente viene de la esperanza futura del creyente, sino también de prestar un servicio como el de Cristo a quienes forman su cuerpo, a los hermanos precisamente. Es lo que hacemos. Esa es la esencia de vivir también dentro de lo que es el Evangelio. Dice el apóstol Pablo aquí, sigo con el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, animando a las personas en cuanto a ese armamento, de ese pensamiento. Y aquí es muy enfático Pedro al decir, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mantente en oración. Es importante esta parte, hermanos. El fin de todas las cosas se acerca. Y lo estamos viendo. Yo estoy sorprendido día con día. Me he quedado sorprendido que Dios ha estado llamando a personas, hermanos, que dices, Dios mío, o sea, aún personas, varones jóvenes, mujeres jóvenes, los ha llamado a su presencia. Y de verdad cada día viene a mi corazón la convicción de que el Señor viene pronto en ese aspecto. Sí hay que cuidarnos, es una realidad, pero estamos en la voluntad de Dios. Esta transición llamada muerte nos prepara precisamente para estar en la presencia del Señor. Gracias de verdad a Dios que prácticamente no morimos. Cerramos nuestros ojos aquí y despertamos en su presencia. La muerte para Dios no fatalidad. Grata es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Un hijo de Dios, un santo apartado para Él, no muere en vano aquí. Siempre tiene un propósito y cumplimos el propósito de Dios. Por eso prepara tu corazón cada día y vive en santidad para Dios. Veamos otra vez el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed es un mandato, no es opcional. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin se acerca. La misma palabra se usa en Santiago 5:8 para referirse a la segunda venida de Cristo. Después de mencionar a los cristianos que han muerto, precisamente ahí en 1 Pedro 4:6 dice, Pedro se refiere al inminente regreso de Cristo por su iglesia. La brevedad, hermanos, precisamente, de tiempo que queda es la motivación para vivir para Jesucristo y servirlo. Hay mucha gente hoy en día que está perdiendo el tiempo en muchas cosas, banalidades por completo, sin saber que viene el Señor, o sin querer entender que el Señor viene. Siguen con su mundo banal hoy en día, y es triste esto, porque se levantan pensando con el mundo, viviendo con el mundo, acostándose con el mundo. En ese sentido, todo tiene que ver con ellos y con el mundo, no con Dios. Pero para mí es vivir cada día como si fuera el último aquí en la tierra. Vivir para el Señor.
Como resultado, los cristianos deben velar con una mente despejada, literalmente sed de mente sana, ¿sí? Es lo que está diciendo, y ser sobrios, para que sean capaces de orar. No dejarnos envolver por todas las cosas que están pasando en el mundo, hermanos, no. Sino tener la certeza de que todos los padecimientos que estemos aquí enfrentando son con el propósito precisamente de glorificar a Dios. Y que esta persecución que podamos sufrir es momentánea. En cualquier momento el Señor puede venir. Por eso nos dices el versículo 3, baste ya el tiempo pasado. O sea, ya viviste equivocadamente muchos años. Ahora tienes que vivir para Cristo. Tienes que vivir y marcar una diferencia. Hermanos, en esta vida nosotros marcamos una diferencia. Como le dije hace ratito, se han ido personas. Partió apenas una persona, un hermano querido que estuve yo en su iglesia, un gran varón de Dios. Murió joven realmente. Dios lo llamó a su presencia. Pero te quedas impactado cómo Dios está haciendo las cosas. Aún yo te lo digo como pastor y como hijo de Dios. Yo le digo a la congregación, bueno, si mañana no despertamos, nos vemos en la presencia de Dios. Pero que siempre estemos pensando y armados de esos pensamientos que Dios en cualquier momento nos puede llamar. Mire, la oración que tiene una alta prioridad en la persecución debe ser una comunicación clara, razonable y seria con Dios. Por eso dice, sed sobrios y velad. Porque mire, el fin de todas las cosas se acerca y tenemos que estar con una mente clara en todas las cosas que Dios desea. Versículo 8, por favor, el último versículo. Mire la recomendación de Pedro en medio de la persecución, en medio de todas las pruebas que estamos pasando. Dice, y ante todo, tened, es otro mandato, no es opcional, entre vosotros ferviente amor. Es interesante esta parte porque siempre aquí el apóstol Pedro nos dice que tengamos ese ferviente amor entre nosotros y es algo muy elemental e importante, hermanos. Dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Dice la razón, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tener entre vosotros ferviente amor, ferviente, estirado, esforzado, dice, se usa para describir los músculos tensos de un atleta que se esforzara para ganar su carrera. El amor no egoísta del cristiano y la preocupación por otros debe practicarse hasta el punto de dar sacrificialmente para bien de ellos. Siempre la vida cristiana no se trata de ti mismo, se trata de apoyar a otros, se trata de ver por otros. La verdad. Y buscar las cosas que Cristo hizo. El apóstol Pablo decía en la palabra del Señor, porque muchos buscan lo suyo, dice, no lo de Cristo. Y precisamente no es vivir esta vida a tu manera, o vivirla conforme tú quieres sin ayudar a nadie. No. Sabe, en los 20 y tantos años que Dios me ha permitido vivir como cristiano, ha sido una bendición el poder de verdad ayudar a otros y poderlos bendecir a través de nuestras vidas, no solamente con oración, sino también en lo material. Es muy fácil, es muy espiritual y suena muy espiritual orar por aquellas personas necesitadas. Pero cuando en verdad tienes el corazón cambiado por Dios, te das cuenta que va más allá de solamente una oración. Y lo que dice Santiago, si ves a tu hermano padecer necesidad, es muy fácil decirle, pues vayan, sacíense, pues caliéntense y que Dios les bendiga. Sí, cuando tienes para darlo o apoyarle. Esa es la esencia de la vida cristiana. Darte a Dios primeramente y después a lo demás. Esta clase de amor que se manifiesta con esfuerzo no es ciego, sino, hermanos, que se ve y acepta los errores de los demás. Mire, precisamente Proverbios 10:12 nos dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ahí en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7, dice, el amor es sufrido, es benigno,
El amor no tiene envidia, el amor no jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese es el amor nacido verdaderamente de Dios. Y en cada una de estas palabras hay un contexto muy fuerte en la cual Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios. Y vale la pena estudiar cada una de estas palabras, hermanos, para que te des cuenta cómo estaban pasando cosas que internamente dentro de la iglesia de Corinto no eran correctas. Si tú quieres saber lo que no es una iglesia, lee 1 y 2 Corintios, de verdad. Y te vas a dar cuenta del gran ejemplo que tenemos que dar como iglesia. Ahora, el amor cristiano puede mostrarse por medio de ofrecer comida y alojamiento gratis, ofreciendo hospitalidad, siendo amigables precisamente con los extranjeros, con la gente que tenga necesidad en ese aspecto. Y ante todo, precisamente, ¿qué tenemos que hacer? Sí, dice que tenemos que tener entre nosotros ferviente amor, porque ese amor cubre multitud de pecados. Hermanos, armarnos del pensamiento de Cristo será bueno siempre para nuestra vida, porque te das cuenta que ya no estás viviendo para ti, sino para Dios. ¿Vas a padecer? Sí, vas a padecer, porque es necesario. Es necesario que día con día tu carne muera así y viva para Dios. Así que baste ya el tiempo pasado, como dijo, párenle, ya. Ahora tenemos que vivir para el Señor. Y quiero dejarte con esto. Si no estás viviendo para el Señor en todo este tiempo de tu vida, debes de considerar si realmente pues tienes al Señor. Así de sencillo. Si estás aferrado más a este mundo, tal vez solamente fue un conocimiento intelectual, pero jamás aterrizado. No estás aquí para ti, estás aquí para Cristo. Y marcar una diferencia en este mundo te va a hacer completamente una persona bendecida en Dios, pero una persona que sabe y no teme glorificar a Dios. Hermano, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana con un devocional más. Felicidades, mamás, que Dios las bendiga, las guarde, las colme de su gran misericordia y su bondad. Y gracias por todo el ejemplo que dan de mamás que están obedeciendo a Dios, viviendo en bendición y sobre todo, hermanos, enseñando a sus hijos aquellos principios que valen la pena. Así que les bendigo, les felicito, disfruten su día como tienen una idea. Y la verdad, varones, hijos, honremos a aquellos que quien honor merecen. Que Dios les bendiga y permítame orar por ustedes, mamás, y aquellas que tal vez no tengan toda la oportunidad de esta bendición, no se desesperen, no se desesperen. Mire, ayer precisamente yo hablaba de Ana, de esa oración que ella hizo, y precisamente lo titulamos tú, Señor, cumpliste, Padre, yo respondo a tu promesa. Así que Dios les bendiga. Quiero orar por ustedes, bendecirlas y gracias por sus vidas. Padre, gracias te damos por este día tan especial. Gracias porque eres bueno, justo y misericordioso. Gracias por darnos a través de tu poder la bendición de tener a nuestras madres. Padre, tú bendícelas grandemente, las reconocemos, las honramos y las bendecimos por esa labor tan hermosa que han hecho durante años. Y aún aquellas, Señor, que dentro de pues el plano matrimonial nos siguen todavía, Padre, amonestando porque son nuestras madres. Bendícelas, protégelas, guárdalas, cólmalas de bendición, Señor, este día tan especial y todos los días, porque para ellas son todos los días. Las pongo en tus manos, reconociendo la labor tan hermosa que les has dado, pero también las ponemos en tus manos, reconociendo que tú eres nuestro Dios. Señor, bendito seas, y te pedimos que este día disfruten grandemente a través de tu bendición, tu protección y tu cuidado. En el nombre de Jesús,